Hola chicos, muy buenas tardes. Como les había comentado, les dejo aquí algunos comentarios de las etapas de la vida que nos hacen falta para ya poder comenzar a revisar el último tema que serían patologías, ¿no? Entonces, como lo vimos en la clase pasada, estábamos hablando de lactancia en el primer y alimentación en el primer año de vida. Entonces, aquí lo que vamos a revisar justo son algunas características de la etapa escolar, preescolar, adolescencia y adulto mayor, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la presentación, hay, y ya lo habíamos comentado en clase, en el primer año de vida hay un crecimiento importante, hay una hipertrofia, una hiperplasia, gracias a los nutrimentos y gracias a la alimentación que tiene que llevar cada uno de los niños, y bien el primer año de vida crecen aproximadamente 25 centímetros. Eh, Esto se ve reflejado cuando las mamás, pues toda la ropa que se le llegan a comprar a los bebés, prácticamente se la ponen una vez y después la van guardando, la van quitando, porque pues ya no les queda. Este, de cierta manera, la alimentación, y que ya habíamos comentado que es la leche materna, nos va a ayudar a obtener todos los nutrimentos para llegar a este aumento de centímetros. Y obviamente el desarrollo, que es la diferenciación de las adquisiciones de las diferentes funciones psicosociales y físicas. Y si hay una buena nutrición, una buena alimentación, este desarrollo se puede llevar a cabo. Entonces, aquí podemos ver algunas recomendaciones nutrimentales que les decía que en el primer año de vida es cuando más energía consumimos y van a consumir 110 kilocalorías por gramo de peso. Si eso lo multiplicamos por el peso del bebé, es decir, que si multiplicamos 110 kilocalorías por lo que pese un niño en el primer año de vida, por a lo mejor 110 por 5 kilos, hablamos de 550 kilocalorías. Conforme el niño va creciendo, las kilocalorías van disminuyendo. El consumo de agua es de 150 a 160 mililitros por kilogramo al día, que claro, el agua pues se va a introducir junto con los nuevos alimentos a la leche. La proteína, como lo vemos y lo habíamos mencionado, pues es gramo por kilogramo de peso al día. Ya habíamos hablado de las contraindicaciones de la leche materna, los diferentes tipos de leche, los números de biberones y las características que permiten la alimentación complementaria. Y sobre todo en la ablactación, los tipos de alimentos que se van introduciendo diferentes a la leche. Bien, otro punto del primer año de vida sería revisar este desarrollo a lo largo de los meses y el reflejo que van a tener para introducir nuevos alimentos. Por ejemplo, de 0 a 1 el reflejo de búsqueda, al tocar la mejilla voltea la cabeza, de 1 a 2 succión de bombeo, de 2 a 4 disminuyen los reflejos primitivos, reflejo de búsqueda, de extrusión, succión, de 4 a 6 la succión se vuelve voluntaria, de 6 a 9 se libera más fácilmente al sentarse, de 9 a 12 se sienta erecto, sin apoyo, buen control de la cabeza, y entonces diferentes movimientos con los labios, lengua, movimientos de lengua independientes, y esto permite pues que se vayan cambiando las consistencias de pureza, picados finos, a consumir alimentos con una consistencia igual a la de un adulto, alcanza la cuchara, lo sostiene, entonces él ya podría comer prácticamente solito. Y bien, en la etapa preescolar, los requerimientos de grupos de alimento, como pueden ver, está dividido aquí de 1 a 3 años, de 4 a 6 y de la madre. Conforme vamos creciendo, vamos a tener que comer más porciones de alimento. Entonces, por ejemplo, las frutas van aumentando, a diferencia de la madre, las verduras, los cereales aumentan, las leguminosas también aumentan, los lácteos, los alimentos de origen animal se quedan con 2 porciones y las grasas aumentan y los azúcares se quedan igual. Entonces, si comparamos de 1 a 3, estarían consumiendo 1200 kilocalorías, de 4 a 6, 1500 y la mamá de 1900 a 2200 kilocalorías. Esto es importante, no debería consumir
el niño la misma cantidad que la mamá. Esto haría que el estómago se hiciera más grande y que no pudiera controlar las presiones más adelante y que tuviéramos problemas de sobrepeso y obesidad por exceso de energía que se llega a almacenar y que no se llega a, digamos, eliminar porque los niños son sedentarios, si es que hubiera esto. En hidratos de carbono podemos ver que el 50 al 70% del total de la dieta es de puros hidratos de carbono, es decir, entre cereales, leguminosas, frutas. La fibra, hay que consumir fibra en los niños de 14 gramos, entre 2 a 4 y 18 entre 5 a 6. Y la proteína 1 gramo por kilogramo de peso al día. Los lípidos, a partir de los 2 años, el aporte de colesterol debe ser de menos de 300 miligramos y en total de la dieta los lípidos deben ser 30%. De vitaminas y nutrientes inorgánicos, yo les mencionaba, siempre tenemos que recordar esto, cuáles son los nutrientes inorgánicos más importantes en cada etapa y sobre todo el calcio en los niños para el crecimiento y fortalecimiento de huesos, dientes, desarrollo, incluso contracción muscular. Entonces vemos la recomendación de 500 miligramos al día, de 1 a 4 y de 800 miligramos de 4 a 8 años. En la etapa escolar, vamos a hablar de niños de 6 años hasta los 11, 12 años, dependiendo de los diferentes autores o referencias, y es una etapa de crecimiento lento y estable. Esto quiere decir va a disminuir la velocidad de crecimiento y por lo tanto va a disminuir la tasa metabólica basal. Ya no va a ser tan acelerada, ya no va a ser tan rápida como en el primer año de vida en los preescolares y aquí es donde las mamás llegan a preocuparse un poco más porque los niños dejan de comer a la misma, bueno, más bien como que a la misma velocidad que comían antes o cuando eran bebés, que solo comían, duermen, jugaban, o cuando eran preescolares que llegaban a comer un poco más. Aquí va a disminuir el apetito porque ya no es tan grande la velocidad de crecimiento, es estable. Entonces, es lineal hasta los 5 o 6 centímetros, es lineal este crecimiento y pueden llegar a crecer de 5 a 6 centímetros al año, a diferencia de el primer año de vida que hablábamos que eran 25 centímetros. El aumento medio de peso es de 2 kilogramos por año entre los 7 y 10 años y de 4 a 4.5 kilos al año, que llega a ser estable. Así debería ser. No deberíamos o no deberían los niños subir más porque si no se descontrolaría y tendremos problemas más adelante en la adolescencia o de otros tipos de enfermedades a edades prematuras. En esta etapa, en la etapa escolar, pues es importante ubicar que hay una moderación psicosocial, que hay una gran influencia en la alimentación, pues ya es un poco más independiente de que un niño puede decidir, eh, ya tiene ciertas responsabilidades, tiene que aceptar normas, trabaja en equipo, el ejercicio influyen mucho en su alimentación, por ello las actitudes que tengan en el hogar, es decir, los hábitos de alimentación que se pongan o que se fomenten desde edades tempranas van a ser bien importantes. Y por lo tanto, eh, los niños van a copiar mucho lo de los padres. Entonces, si los papás tienen buenos hábitos, los niños van a tener buenos hábitos. Por eso, una orientación alimentaria correcta desde los papás, que a veces es el trabajo más difícil, porque los niños a lo mejor lo conocen, pero si en casa no lo hay, no tienen estas estrategias, ellos van a decir porque tú sí y yo no, y copian e imitan estos malos hábitos que quedan para toda la vida. Entonces piensen a lo mejor en algunos hábitos que tengan ustedes, vengan de dónde vienen, tal vez es desde casa y desde hace mucho tiempo y no se habían puesto a analizar que se aprendieron desde que eran pequeños. En la etapa escolar hay un crecimiento dental, donde surgen los dientes permanentes, y esto, bueno, también puede influir un poco en la consistencia de los hábitos. No es tan significativo, pero bueno, para tomarlo en cuenta, ¿no? Y van a salir los primeros molares, los incisivos, los caninos, los segundos premolares y terceros premolares, que eso es lo que nos va a permitir, como tal, tener ya una consistencia totalmente sólida. Y las recomendaciones en la, bueno, en la etapa escolar, aquí como lo podemos ver, de 7 a 10 años, vemos frutas, verduras, cómo siguen aumentando, muy parecido como en la mamá ya prácticamente, los cereales suben a 8, las leguminosas llegamos a 2, los alimentos de origen animal, la leche y derivados, las grasas, los azúcares y la energía ya va a aumentar de 1500 que habíamos visto en la etapa preescolar, ahora ya vemos 1800.
y poco a poco nos acercamos más como si fuera un adolescente. De los hidratos de carbono también, del 50 al 70% se podría eh, recomendar, y dice de ellos el 90% a eso se quiere, aquí en esta parte del 90% se refiere a que deben ser complejos. De ese 50-70, si lo convertimos en 100, 90 debe ser complejos y 10 simples, para evitar el exceso de azúcares simples o el consumo excesivo de azúcares, de refrescos, de dulces en la dieta que generen algún otros, bueno, problemas, como sobrepeso, obesidad, enfermedades diabéticas, como la diabetes, hipertensión, o enfermedades crónicas no transmisibles, pues más adelante. La fibra va aumentando 18 gramos para niños de 5 a 6 y 22 gramos de 9 a 13. Las proteínas siguen igual, de 1 gramo por kilogramo de peso al día. De la Para niños y niñas de 1 a 8 años y varones de 9 a 13 años es de 0.95 gramos por kilogramo de peso al día de proteínas, en el mismo rango de edad. Este, los lípidos están en 300 miligramos de colesterol igual al día, 30-35% de las kilocalorías totales, y el calcio 800 miligramos entre los 4 y los 8 años. 1.300 miligramos de los 9 a los 13 años. Entonces va aumentando el calcio conforme uno va creciendo. Y guía de alimentación se recomienda que en esta etapa se tengan claros los horarios, o sea, establecer estos hábitos de alimentación en función de los horarios, desayuno, comida y cena, en tiempos muy específicos. Se presente cuando sus actividades escolares o deportivas no interfieran con las comidas de casa, o sea, el tiempo para la comida muy específico, tomarlo en cuenta, no hasta estar comiendo en el coche o mientras se hacen otras, o sea, la tarea, sino el tiempo de comida es estar en una mesa con los familiares, con los amigos, con las personas con las que se va a interactuar y que se coma. Siempre ingerir los alimentos en el lugar destinado, lo que yo mencionaba, se comporte de una manera adecuada y sea sociable, que pueda compartir este momento importante para la sociabilidad, mientras come, que no se vea televisión, que no haya juguetes, videojuegos, música, sino que sea muy claro y que sea consciente de lo que está pasando, que sea el momento de alimentarse, que consuma y acepte la mayoría de los alimentos y las diferentes formas de preparación. Aquí no hay que forzar a los niños a comer todo y de, no te paras hasta que te lo acabas, o como castigar la comida, te vas sin cenar o no comes, sino que poco a poco vayan aceptando la comida e intentarlo. Bueno, no quieres, ahí está, pero esto es lo que hay. Y seguir intentando. Si no quiere comer eso, que no coma, posteriormente comerá. Y que él decida cuánto comer. Ellos conocen, entonces no obligarlos, sino forzar a que su estómago se haga más grande. Las colaciones con los niños, que serían los lunch, se recomiendan tomar colaciones entre el desayuno y la comida, y la cena debido a las actividades diarias. Entonces, algunos alimentos que se pueden preparar fácil en casa, pues pueden ser cacahuates, o que se pueden comprar y que se pueden llevar, cacahuates, cereal en barra, cóctel de frutas, sobre todo, bueno, frutas, 1 o 2 frutas, que no se mezclen tantas frutas, croquetas de pollo o carne, gelatinas, frutas enteras o en trozos, algunos molletes, palomitas naturales, algún pan vaso, pepitas de calabaza o girasol, rebanadas de queso, algún sándwich, algún emparedado, torta, que, o sea, que tenga verdura, alimentos de origen animal, o sea, pollo, queso, jamón, aguacate, jitomate, lechuga, que esté combinado, tortitas de papa atún, algunas verduras. Y bien, eso son recomendaciones como muy generales de la etapa preescolar, entre la adolescencia y la pubertad. Lo que hay que tomar en cuenta que es un grupo de riesgo que puede presentar trastornos de conducta alimentaria, y que la alimentación también va a ser fundamental en esta etapa. Entonces vemos que la pubertad es la segunda etapa de máximo crecimiento en el ser humano, es el último pico de crecimiento. Eh, Esto permite que sea apto para la reproducción, y la adolescencia es un periodo, aquí menciona, entre los 10 y los 19 años. Cada vez se va acortando la etapa del escolar
Es un proceso psicosocial que incluye todos los cambios en la transición del niño al adulto y porque se va haciendo más corta porque cada vez hay niños que tienen mayor tejido adiposo por el problema de exceso de peso, de sobrepeso y obesidad, y si tienen un exceso de peso tienen un porcentaje de grasa elevado. Esto hace que las hormonas sexuales o las hormonas reproductoras se puedan activar o dejar o se desarrollen como tal y por lo tanto pues comienza la adolescencia o la pubertad para tener la adolescencia. Necesidades y recomendaciones de nutrimento hay que tomarlas con base en la maduración sexual y el aumento de estatura de peso. Aquí vuelve a aumentar la velocidad de crecimiento, por lo tanto los adolescentes van a consumir muchísimo más alimento que en otra etapa. Entonces hay mayor cantidad de estrógenos, de progesterona en las mujeres y testosterona en hombres, haciendo que haya un incremento en la masa muscular, masa ósea, y van a ganar aproximadamente 20% de la talla y 50% del peso. La energía, pues sabemos que de los hidratos de carbono va a ser alta, va a ser igual del 50 al 70%, las proteínas del 10 al 15% del total de las calorías y los lípidos del 20 al 25%. De preferencia de los lípidos, que haya un mayor consumo de ácidos grasos monopoliinsaturados y menos de ácidos grasos saturados, conociendo que los ácidos grasos saturados se van a encontrar en alimentos de origen animal y los mono y poliinsaturados pues, en alimentos de origen vegetal. ¿Qué nutrimentos son indispensables para el crecimiento y desarrollo? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina C, así como la B1, la tiamina, la B2, riboflavina, la B3, la niacina, piridoxina, B6, ácido fólico y B12, cobalamina. La recomendación de calcio es de 1200 miligramos como ingesta diaria, de hierro 22 miligramos al día, para mujeres y 15 para varones, ¿no? Entonces, bueno, en adultos 22 en ingesta diaria de 12 miligramos para los adolescentes. Por lo tanto, también es una etapa en la que la alimentación debe cubrir con todos estos requerimientos para que no haya retraso en el crecimiento. Aquí vemos algunos grupos de alimento y como lo comparábamos con las otras tablas, han aumentado los equivalentes o las porciones, tanto de frutas como de verduras, cereales, leguminosas, leches, alimentos de origen animal, aceites y grasas y azúcares, haciendo que sea una dieta pues de más de 2000 kilocalorías que pueden consumir hasta 3000 kilocalorías, considerando pues estas porciones y considerando la velocidad de crecimiento. Pero es importante que en esta etapa haya actividad física, porque si los niños no tienen, o más bien los adolescentes no tienen esta actividad física, toda esta energía que están consumiendo pues se va a almacenar y tenemos problemas de sobrepeso y obesidad. Factores que pueden afectar o modificar las necesidades de los nutrimentos están la actividad física que hagan, es una etapa en la que los adolescentes empiezan a hacer mucho deporte o están en en algún equipo representativo, etcétera. Embarazos adolescentes, la lactancia del adolescente que va a comprometer, y lo mencionábamos cuando hablábamos de la lactancia, ¿no? Que tenemos que aumentar las kilocalorías desde el primer trimestre, cosa que no se hace en una mujer adulta. Trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, compulsión por comer o sobrepeso y obesidad, tomando en cuenta todos los paradigmas sociales que existen en la composición corporal. Por lo tanto, los padres, una muy buena orientación de los padres, pues ayudarán a prevenir todos estos factores. Bien, los adultos es una etapa en la que vamos a buscar un balance energético neutro, en donde el gasto sea igual que lo que estamos consumiendo el requerimiento, porque si no, como ya no hay crecimiento, o sea, ya no hay crecimiento, ya no hay desarrollo, ya no aumenta la velocidad, es decir, tenemos que consumir lo que estamos gastando, si no todo se va a almacenar. La edad adulta la podemos dividir en tres. Edad adulta temprana, que sería de los 20 a los 40 años, la intermedia de los 40 a los 65 y la tardía después de los 65 años de edad. En la etapa adulta hay que considerar a la mujer en edad reproductiva, que sería la mujer no embarazada, pero no solo las mujeres, sino también en los hombres. Bueno, en este caso la mujer, cuando la mujer ha ovulado, se produce un incremento del gasto energético del 10 al 14% y se suele observar un incremento en el consumo de alimentos. Entonces, una mujer en edad reproductiva suele comer más cuando está o, cuando ovulando. Aumenta la lipogénesis, lo que marca la diferencia en la composición corporal de las mujeres y la distribución de grasa en los hombres. Entonces, los estrógenos son el principal, las hormonas principales que participan en el metabolismo tanto de lipoproteínas, incrementan el colesterol HDL y disminuyen el colesterol LDL. Por eso, en el perfil lipídico de las pacientes, en las mujeres adultas, habría que considerar que el colesterol HDL esté elevado y el LDL esté disminuido.
Muy bien, mujer en el climaterio y en la menopausia, que son características como que muy puntuales de una persona adulta, a partir de los 30 años el metabolismo basal disminuye en un ritmo de 0,4% por cada año de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los 30 años nuestro metabolismo se hace más lento. Eso ya han escuchado que el metabolismo llega a ser lento entre más edad, es cierto, porque nuestra curva de crecimiento va hacia abajo, ya no hacia arriba. Por lo tanto, tendríamos que buscar este balance neutro en lo que yo estoy consumiendo es lo que realmente estoy requiriendo porque me va a costar muchísimo más trabajo perderlo. Entonces, por cada año va a disminuir un 0,4%. La ausencia de estrógenos durante esta etapa disminuye el efecto hormonal en la fijación del calcio, lo que aumenta la resorción ósea y la aparición de osteoporosis. El calcio en esta etapa es de vital recomendación. Las recomendaciones de energía aquí en general se ha calculado que el decremento promedio es de 2,9% y 2% por decenio por cada hombre y mujer, respectivamente, con peso normal. Por lo tanto, pues habría que cuidar la cantidad de kilocalorías que se consuman. De hidratos de carbono es del 50 al 70% del total de la energía, de ellos 3/4 complejos y un tercio pues que sean simples. Para que sea un poquito más fácil, el 10% tendría que ser de hidratos de carbono simples. Las proteínas van de 0,8 gramos por kilogramo de peso en adultos y aquí vemos que del 10 al 15% de total de energía, diferencia de origen vegetal. De los lípidos tendrían que ser las recomendaciones del 25 al 30% del total de la energía y de preferencia de origen vegetal. En los adultos hay que recomendar antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, que se encuentran en frutas cítricas, en frutas o en verduras de color rojo, en aceites, la vitamina E sobre todo en aceites o en semillas de aceites. Los nutrientes inorgánicos que hay que estar recomendando que son antioxidantes, selenio, magnesio, zinc, manganeso, hierro, algunos fitoquímicos protectores que serían nutrientes funcionales como bioflavonoides, antocianinas, doles, tioles y isoflavonas que se encuentran en crucíferas, que se encuentran en las uvas, que se encuentran en las fresas, en los arándanos, en el vino, en frutas cítricas, etcétera. Entonces, en esta etapa, en general, pues hay efecto de las enfermedades crónico-degenerativas por el sedentarismo, por todo el estilo de vida que lleva un adulto. Entonces aquí, ¿qué se tendría que hacer? Vemos si es un paciente obeso, el factor de riesgo es que consumen muchas grasas saturadas. Hay un bajo consumo de fibra y de hidratos de carbono complejos. Hay sedentarismo y además tenemos la carga genética. Hay un alto consumo de alimentos con fibra. ¿Qué tendríamos que hacer como tal? Consumir más alimentos con fibra, eliminar alimentos de alta densidad calórica, los alimentos industrializados, reducir el tamaño de las porciones, evitar el picote entre las comidas, sobre todo con alimentos que tengan mucho azúcar, y hacer ejercicio. Si una persona tiene diabetes tipo 2, bajar el consumo de hidratos de carbono complejos, alto consumo de lípidos, estrés, sedentarismo, herencia y aumento de grasa visceral serían los factores de riesgo. ¿Cuáles serían las intervenciones nutricionales que se pueden hacer? Dieta y ejercicio. Dieta correcta. Las 6 características de la dieta correcta, que ustedes las conocen, que las habíamos visto en las primeras clases, que es completa, inocua, equilibrada, variada, suficiente. Ocupar más, o más bien consumir más cereales integrales, pan, cereal de grano entero, maíz, tortilla, mayor contenido de fibra, verduras, fruta, leche descremada, grasas no saturadas y comidas y refrigerios pues, regulares, pero colaciones un poco más nutritivas. Aterosclerosis, que es la formación de placa aterosclerótica que ustedes conocen o saben que puede taponar las arterias. Los factores de riesgo serían tabaquismo, sedentarismo, alto consumo de lípidos, consumo de alimentos con ácidos grasos trans, que lo hablábamos cuando hablábamos de de la clasificación de los lípidos, estrés, herencia, grasa visceral, cifras, baja de ácidos grasos monoinsaturados. Consumir una dieta baja en grasas saturadas serían las opciones, consumir más fruta, disminuir el consumo de sal, más carnes blancas, pollo sin piel, pescado 2 veces a la semana y evitar alimentos fritos o empanizados. Los factores de riesgo para presentar hipertensión sería alto consumo de lípidos, tabaquismo, alto consumo de sodio, alcoholismo, estrés, herencia, grasa visceral. ¿Cuál sería el tratamiento? Evitar la sal de mesa, reducir el consumo de grasa saturada y colesterol y elegir carnes magras y quitar la grasa visible de los alimentos de origen animal. Si una persona puede presentar un infarto por estrés, tabaquismo o alcoholismo y por todas las enfermedades que están presentes y que se tiene que hacer, aumentar la presión de frutas y verduras, leguminosas, cereales, elegir hidratos de carbono complejos, más fibra, evitar los hidratos de carbono simples,
cambiar las grasas saturadas por las trans por aceites poliinsaturados, oliva, girasol, maíz, cártamo, aguacate, semillas, evitar más de 300 miligramos de colesterol al día y consumir más fibra dietética a partir de frutas, verduras, leguminosas. Cáncer, osteoporosis, caries y diverticulitis. Entonces, también hay muchos adultos que van a presentar cáncer y está relacionado también con el alto consumo de lípidos, con fibra dietética, con la contaminación, con el estrés, con alcohol, con el tabaco, con el escaso consumo de antioxidantes y el factor genético. Entonces, hay que mantener un peso saludable, consumir frutas y verduras, por lo menos 5, una dieta baja en grasa saturada y consumir el consumo tanto de alcohol como de tabaco. También bajo el consumo del calcio, hay que aumentar el calcio con alimentos ricos en este nutrimento, como lácteos, tortilla de maíz, charales, algunas verduras, y tener un ejercicio, o sea, hacer actividad física frecuentemente. Con respecto a osteoporosis, el factor de riesgo pues es la edad, el sexo en las mujeres, sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo. Hay que tener una adecuada exposición solar, no abusar, porque bueno, esto sabemos que la capa de ozono se va dañando y los rayos son más penetrables en la piel y pueden dañar o generar cáncer de piel. Y el que se expone al sol pues nos permite que se active la vitamina D y que se pueda fijar más rápido y absorber el calcio. Evitar consumir café, alcohol y tabaco porque inhiben la absorción de calcio. Tener una nutrición adecuada y equilibrada con las características de la dieta correcta. De las caries, pues alto consumo de hidratos de carbono, sobre todo en niños, escaso consumo de flúor, higiene dental insuficiente, entonces hay que reducir el consumo de azúcares simples, aumentar la higiene dental, evitar o comer o picar entre comidas dulces o alimentos ricos en azúcar simple. Diverticulitis, alto consumo de lípidos, bajo consumo de fibra o la genética. Hay que aumentar la fibra para prevenirlo y suficiente líquidos, por lo menos 2 litros al día. Y bien, de los adultos mayores, que es la última etapa, aquí ustedes pueden ver una evaluación corta que pueden hacer en sus hospitales, en sus centros de trabajo para medir el estado nutricio de los adultos mayores, porque pues están en riesgo, que se llama la evaluación mínima del estado nutricio o la pueden encontrar como Mini Nutritional Assessment en inglés, MNA, que les da un tamizaje, es un pequeño tamizaje que pueden ocupar y que pueden ver si hay riesgo de desnutrición. Eh, Antes de ver la evaluación, sí quisiera comentarles que, bueno, los adultos mayores conocemos que es una etapa que es a partir de los 60 años en adelante, es una etapa que hay mayor riesgo de desnutrición por todas las alteraciones fisiológicas, por el alto consumo de medicamentos, por la polifarmacia, por la dependencia que tienen hacia otras personas, por la depresión. Entonces es una población muy vulnerable que que tenemos que atacar. Como profesionales de la salud sí tenemos que poner mucha atención. Entonces aquí ustedes pueden ver los puntajes, es un riesgo alto, intermedio, bajo. Aquí podemos ver la evaluación mínima, o sea, la evaluación, y bien, es muy sencilla. Conociendo el índice de masa corporal, nosotros vamos poniendo un puntaje. El perímetro medio braquial, que es la circunferencia de brazo, el perímetro de pantorrilla, si hay úlceras, lesiones, las comidas que hace, consume 1 o 2 más raciones de productos lácteos al día, pérdida de peso en los últimos 3 meses, vive en su domicilio, toma más de 3 medicamentos, si consume raciones de fruta, si ha comido menos en los 3 meses y cuántos vasos de líquido consume diariamente. Entonces, sumando el puntaje, bueno, aquí hay más preguntas. Si ha sufrido alguna enfermedad, si tiene movilidad, problemas neuropsicológicos, problemas de nutrición o forma de alimentarse. Sumando, ya vamos a tener la puntuación y vamos a tener menor a 17 sería desnutrición, de 17 a 23.5 riesgo de desnutrición y 24 más sería normal. Entonces, podemos pensar aquí si tiene un índice de masa corporal menor de 19, son 0 puntos. Si hace 2 comidas al día, serían 3 puntos. Y así por cada pregunta vemos la respuesta y en los cuadritos vamos poniendo el puntaje. ¿Vive en su domicilio? Sí, 1 punto. ¿Toma más de 3 medicamentos? Sí, es 0 puntos. ¿Ha comido menos en los 3 últimos meses por falta de apetito? Sí, 0 puntos. Y así lo vamos llenando hasta que al final sumemos todo el puntaje y ya nos dé el diagnóstico. Entonces, como les había mencionado en un inicio, más de 24 puntos, buen estado de nutrición, de 17 a 23, riesgo de nutrición, menos de 17 desnutrición. Entonces, ahora, ¿qué significa? Si tiene un buen estado de nutrición, hay que reevaluarlo semanalmente o dejar un espacio quincenal o mensualmente. Si tiene riesgo de nutrición, prácticamente hay que evaluarlo semanalmente y si tienes nutrición, diario. Hay fórmulas específicas para la población mexicana, para los adultos mayores, para sacar el gasto energético
basal. Entonces, estas son las fórmulas que tenemos para la población mexicana, para mujeres y para hombres. Y tenemos un factor de actividad física. En especial, hay muchos adultos mayores que son activos, pero también tenemos muchos adultos mayores que son inactivos. De proteínas podemos ver que va a aumentar a 1 gramo por kilogramo de peso al día y puede variar, puede ser hasta 1,1 en casos particulares, en pérdidas de peso, cirugías, traumatismos o infecciones. De 1,25 hasta 2 si es importante, si hay una depresión importante. De los hidratos de carbono sigue siendo la fuente más alta, entonces hay que consumir el 55 a 70%, la fibra de 20 a 30 gramos y disminuir los lácteos enteros. Los lípidos, pues, aportan más del 25%, 25 a 30, y no debe ser mayor a 300 miligramos al día de colesterol. Y los líquidos se deben de consumir de 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso al día, o de 1 a 1,5 mililitros por kilocaloría, o mínimo 1.500 mililitros al día. Acá podemos ver algunas recomendaciones de nutrimentos, de las vitaminas en miligramos o en equivalentes de la vitamina y de los adultos mayores, tanto hombres como mujeres. Que tendremos que corroborar aquí, pues el calcio, 1.200 miligramos en todas las edades, pues también la vitamina D, la vitamina A, en general todas, para cubrir con el requerimiento adecuado para los adultos mayores. Fósforo, zinc, yodo, selenio, aquí están los requerimientos. Y bien, eso sería todo por la parte de etapas de la vida. Sí es importante que puedan hacer una revisión más exhausta de las lecturas para complementar esta información de la presentación. Nos vemos pronto.